La guerra del agua, Coca-Cola usa 20 litros para poder hacer uno de su producto. Argentina es mirada con mucha codicia. ¿Qué implican los recursos estratégicos para alimentar a la humanidad en un término de tiempo inmediato? Podríamos citar el acuífero guaraní, por ejemplo, como uno de esos estratégicos, ¿no? Y te lo resumo en dos palabras. Dice el Corán en el libro de los profetas, con el agua damos vida a todo. Sin agua no hay vida, el planeta no existiría tal como lo conocemos, ni nosotros tampoco. Y el agua lo que te posibilita es la fertilidad también en las tierras. Entonces, para producir alimentos necesitamos la tierra fértil, pero necesitamos el agua que lo haga posible. Y con respecto a lo que decíamos del acuífero, es la cuarta reserva de agua subterránea más importante del mundo, que se llama acuífero guaraní, pero también se llama acuífero del Mercosur, que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El cuarto en cuanto a volumen, el primero en cuanto a capacidad de recarga. Un acuífero se recarga por agua de lluvia que va penetrando por los ríos, por los lagos, las lagunas, los esteros, los bañados, el deshielo, que se van filtrando, ¿verdad? Y en el caso del guaraní tiene una recarga anual entre 160 y 250 kilómetros cúbicos, donde cada kilómetro cúbico es igual a 1 billón de litros de agua. En términos gráficos y matemáticos, un 1 con 12 ceros atrás. Se estima que una explotación adecuada del reservorio para no agotarlo, más que explotación, utilización, rondaría... continental. Estamos hablando del carácter regional en unos 80 kilómetros cúbicos por año, lo que nos permitiría darle agua a 720 millones de personas a razón de 300 litros por día por persona. Imagínate que la población... ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Durante muchos años, y si no se habla de darle 100 litros de agua por persona a los 7.000 millones de habitantes que somos por 200 años. Estamos hablando de estas cantidades. Imagínate que la población total de América Latina, o sea, de nuestra América, esta América Latina y el Caribe, es de alrededor de un poquito más de 600 millones de personas. Quiere decir que estaríamos en condiciones de abastecer con agua potable, agua dulce, agua sana, agua buena, agua pura a toda nuestra población. Y si nosotros creemos en la globalización, pero de la solidaridad, quiere decir que a través de buques cisternas, a través de garrafas, de botellas o como fuera, el resto del agua que nos sobra, y si consideramos también que es un derecho humano fundamental ligado a la salud y a la vida, podríamos llevarlo a países hermanos de África, de Asia, del Próximo Oriente, que tuvieran necesidad de acceder al agua. Vos sabés que durante el interinato de Duhalde, en el Poder Ejecutivo Nacional, llegaban muchos barcos extranjeros a navegar el río Paraná, los ríos argentinos. Venían vacíos y luego se iban repletos de agua. De agua del río Paraná, claro, sí. No era este momento tan intenso de la disputa por los recursos naturales, ¿no? ¿Cuánto se agravó todo eso? No, por fortuna en la provincia de Santa Fe sacó leyes y todo, y esto dejó de suceder. No pudieron llevarse tampoco el agua de los lagos santacruceños, que fue también un intento que hicieron. Entonces, esos intentos, por lo menos hasta ahora, no han retornado. Esto no quiere decir que con el cambio de política y de gobierno que hemos tenido no llegue a suceder, pero sí hay un agravamiento por el tema del cambio climático que está afectando todos los recursos hídricos del planeta, por la sobreutilización que se han hecho de los mismos, sobre todo por parte de los países centrales, específicamente sobre todo por Estados Unidos, y entonces hay una nueva ofensiva con distintos nombres, que toma distintos métodos para intentar tener el libre acceso y el control de los recursos naturales
que de los otros países, de los nuestros. Te quería repreguntar, Elsa, cuando estamos hablando que se acaban las costas en cortísimo plazo, ¿no? En países Sí. como Gran Bretaña, la ausencia de agua potable y estudios de potencias como Japón, incluso se habla de China, que están haciendo una reconversión del agua salada a dulce, ¿no? ¿Qué pasa en las grandes potencias que no hacen eso y que están mirando un volcarse a estas latitudes? No, el problema es que la tecnología para desalinizar agua de mar existe, pero hasta la fecha te sigue presentando dos inconvenientes. Necesitas muchísima energía y hay que utilizar elementos químicos para el buen funcionamiento de la planta y para llevar a cabo el proceso de desalinización. Y es costoso. Y hasta el momento no se ha encontrado la manera de deshacerse ni de la salmuera hirviendo, ni de los desechos químicos que quedan al final del proceso sin afectar al ambiente. Naciones Unidas ha informado que recién para los años 2039, 2040 o 2041 se piensa que con el empleo de nanotecnología que se está usando, poder llegar a solucionar este problema. Mientras tanto nos dice que extrememos todos los cuidados y todas las formas que podamos en recolectar agua de lluvia y en cuidar las fuentes de agua dulce que tengamos. Así que todavía no está la posibilidad al 100% de desalinizando agua de mar solucionar los problemas de falta de agua en muchas regiones del mundo. Te quiero llevar al Tratado de Libre Comercio, o sea, es muy probable que Argentina sea introducida de manera muy prepotente a ese desguace de naciones. ¿Qué implica en términos de lo estratégico de recursos naturales si esto pasa? Y el término implica la pérdida de soberanía por parte del país que accede a estos tratados sobre sus recursos naturales, porque implica la apertura indiscriminada y total a las corporaciones transnacionales para que se apoderen de los mismos. Con las leyes de patentes, vos perdés absolutamente todo, se pierden la soberanía y la seguridad alimentaria porque son las empresas las que determinan qué es lo que uno va a sembrar, cómo, por qué. ¿Y para qué? Hay una pérdida por completo y en el caso de la biodiversidad, y aparte de los patentamientos, porque se hacen patentamientos sobre las distintas especies vegetales, pero también sobre las especies animales, sobre los microorganismos, y en el caso de la biodiversidad es gravísimo porque el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas, que están en los bosques y en las selvas y en las flores regionales. Entonces se le da a las grandes corporaciones farmacéuticas y a los laboratorios el poder de apoderarse del conocimiento que tenga una comunidad o el conocimiento que tenga el país de la flora que tiene, para apoderarse, fabricar los medicamentos, patentarlos, a cambio de que puede ser una suma de dinero a la comunidad o al país al que se le robó todo ese material, o no, es pérdida completa de soberanía sobre los recursos naturales. O sea que el Mercosur preservaba un poquito esto. El Mercosur aunque había un debate, ¿no? Pero aquí ya esto se pierde. Entonces. No, esto ya se pierde. En cualquier tratado de libre comercio o de inversiones, sea bilateral o regional o a nivel mundial o suprarregional, la soberanía sobre los recursos naturales se pierde. ¿Y qué recurso tiene el Parlamento Mercosur a la hora de un escenario como este? ¿Puede incidir o no? Y hay que ver hasta qué punto puede incidir sobre los mismos gobiernos a los cuales ellos representan. De hecho, estos debates están dentro del Parlasur. Pero complejos. Pero son complejos porque la verdad es que salvo Venezuela, el gobierno de Venezuela, y salvo, digamos, que está Bolivia como observador, y es posible que también ingrese, los gobiernos que nosotros vemos en Uruguay, en Argentina, en Brasil y en Paraguay, no son precisamente aquellos gobiernos destinados a proteger y a preservar y a ratificar la soberanía de nuestros pueblos. ¿Sabés que me quedo recursos? pensando, Elsa Brusone, en tanta producción periodística sobre la conquista de Marte, porque parece que hay agua, ¿no? Cuando el agua que hay aquí se le quita a los pueblos, como en el caso de los países más sojuzgados para darle a Coca-Cola a los pozos y llevarse el agua. Pero nos queda abierto un capítulo, ¿no? Me quedo pensando, te escucho y digo, la sequedad tiene que ver con la sequedad del conocimiento también, porque ¿cuánto podemos cambiar de pensamiento
si comprendemos todo lo que nos has contado hoy. No, en eso tenés razón y además hay que tener en cuenta algo. La distribución de los recursos hídricos está dada por la variedad de climas, por el suelo y los patrones de drenaje. Entonces, esto te sirve para si concentrás en un lado los recursos hídricos o no los concentrás. Entonces, si vos tenés un conocimiento total de lo que es el agua superficial, más un conocimiento total de los reservorios de agua subterránea que tenés en una gestión integrada, vos podés resolver, aunque vos tengas en parte de tu país que no hay agua y en otro los tenga en demasiado, es decir, eso te da las herramientas para poder solucionar. En teoría, ningún país del mundo tendría que sufrir déficit de agua potable. Gracias, te agradezco mucho. Como dice Elsa, pero el tema es soberanía o dependencia, ahí se resume. Vamos al siguiente capítulo con nuestro columnista de hoy. Cuando Macri hizo los tristes festejos sobre el bicentenario de nuestra independencia, no solamente hizo una afrenta al pueblo argentino, que fue invitarlo al rey de España, un rey sospechado y que tuvo que abdicar por hechos de corrupción que afectaban a su propia familia, sino que además lo que hizo fue decir que los próceres a la hora de dictar nuestra independencia estaban angustiados, como si hubiese sido una duda existencial para aquellos que se animaron a decir que éramos libres, romper los vínculos con España. La historia oficial le da mucha más importancia a la Revolución de Mayo que al 9 de julio. Sin embargo, el 9 de julio de 1816 fue un hecho trascendental, vital, importantísimo no solo porque implicó una ruptura definitiva y nos dio una patria, sino además porque se hizo en una coyuntura política mucho más difícil que la coyuntura política de 1810. La reacción en Europa había vuelto, se había dado el Congreso de Viena en 1815 y fue San Martín, el gran héroe de nuestra independencia, puesto por la historiografía liberal solamente como un militar, el gran político que construyó esa decisión cuando todo el resto de América había vuelto a las manos colonialistas y cuando aquellos hombres reunidos en el Congreso de Tucumán se habían animado a decir basta al colonialismo. Y ustedes, por supuesto, tendrán las conclusiones de esto que nos estuvo contando esta especialista, Elsa Brusone, sobre el momento que nos atraviesa en lo geopolítico con respecto al tema de recursos naturales. Hace tan solo una década se fue construyendo en todo el continente una política con un criterio en común frente a estas apetencias que desde el extranjero vienen sobre nuestros territorios, sobre todo en temas como en algún momento hemos hablado, donde el agotamiento de los recursos naturales, sobre todo en las grandes potencias, vuelven la mirada hacia América Latina. Estamos en un momento de mucho desafío, con muchas asignaturas que vuelven a estar pendientes. Habrá que repensar todo esto, sobre todo a la hora de batallar para recuperar todo aquello que se fue construyendo, sobre todo en los últimos años, a la hora de cuidar el territorio y de cuidar nuestros recursos, sobre todo, tan particularmente los que son estratégicos y que se agotan en estos tiempos que corren tan rápido.